23 grados, según indica la red de estaciones meteorológicas. Decisiones, estrategias, consecuencias en Nada Secreto. El análisis político con Ramón Estrada. Hola Ramón, buen día. Muy buen día, Mario, para vos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo en orden, muy bien. Contento de escuchar la gran bestia pop ahí de introducción. Se vienen fechas importantes en el cronograma electoral nacional la próxima semana. Ya entramos en las etapas de definiciones en materia de arreglos políticos, candidaturas, etcétera. Ya tienen que empezar a definir sí o sí. Y hay una cuestión, Ramón, que este año ha sido, digamos, de fuerte impacto y que es la caída en la participación de la gente en las elecciones que se han realizado en las provincias. ¿Alguna reflexión sobre este punto? Sí, bien como marcás, Mario, lo que va notándose y lo que se ha notado en estas 8 elecciones que han transcurrido durante este año hasta la fecha, es de que elección tras elección va asomándose este dato de que el nuevo sujeto en la política es el sujeto desmovilizado, y donde se encuentra que emergen los decepcionados de la democracia, porque distintos analistas políticos, consultores, sociólogos, vienen coincidiendo y vienen alertando de que prevalece un ausentismo electoral, y entonces hay que tener como punto, primero que todo, de que este ausentismo electoral no es novedoso, porque tenemos la precuela de este ausentismo electoral, que hay que ubicarlos en las elecciones legislativas del año 2021, donde aproximadamente 4 millones de electores del ex Frente para la Victoria del año 2019 fueron los que se ausentaron de esos comicios legislativos. Y ahí podemos enganchar de que la gente, los decepcionados que uno encuentra en las encuestas, en los estudios que se vienen realizando, tantos estudios cualitativos y cuantitativos, es que se encuentra de que las elecciones, sobre todo legislativas, no lo movilizan al ciudadano. De hecho, también podemos ver que en el 2023 la ciudadanía terminó eligiendo a un outsider de la política, en este caso Javier Gerardo Milei, y que si este año fueran elecciones ejecutivas, aumentaría la intención de votos, pero como es un calendario electoral legislativo nacional, la apatía se siente con más fuerza. Y acá es donde todos los equipos de campaña están estudiando, y es la principal inquietud que tienen todos los estrategas de distintos bandos políticos, de distintos partidos políticos, donde están observando que esta apatía en la ciudadanía viene creciendo en este complejo panorama que tiene la Argentina, el complejo panorama que tiene con un ausentismo que hay en alza en todo el país. Y también como dato es que no se termina beneficiando ningún partido con esto. No es que hay que con esta baja de la concurrencia uno puede identificar partidos políticos ganadores o perdedores, que uno puede identificar claramente quién se beneficia principalmente con esto, ya que esto afecta a la calidad democrática en sí, y donde uno puede observar también es que esta baja concurrencia es como si se beneficia donde sí va a haber un beneficio, es aquel partido político, agrupación política, alianza política que pueda movilizar su núcleo de adherentes. Claro. Aproximadamente tenemos en consideración que hay un núcleo del 30% de adherentes, los 3 tercios que sabíamos hablar en las elecciones pasadas. Los tercios, dice, si hoy el oficialismo que condensa un 30% logra movilizar a sus adherentes, puede tener un resultado positivo. De hecho, la JP Morgan realizó un informe específico para sus clientes ante el panorama, ante la situación política de Argentina. Y en el resultado, ¿qué observa la JP Morgan y qué le informa
a sus clientes, de que el gobierno de Javier Milei, si saca menos del 30% de los votos, sería una mala elección. Pero si hay un escenario intermedio, en el caso de que Javier Milei, no Javier Milei puntualmente, sino que La Libertad Avanza obtenga entre un 33 y 39%, sería que tiene un panorama, un escenario intermedio. Y en caso de que tuviera una performance del 45% aproximadamente, sería un resultado rotundo. Y ahí nuevamente vemos ese dato que te decía, el 30% de movilizar, el 30% de adherentes, en este caso lo beneficia directamente al oficialismo, porque hay algo dentro de los estudios que mencionaban, los estudios a nivel nacional, es que los peronistas o los votantes peronistas a nivel nacional, a nivel país, son los que están más decepcionados por la situación y son los que no se quieren movilizar para ir a votar. No irían a votar en estas elecciones legislativas. En estas elecciones legislativas no irían a votar. Y acá donde uno también hay que entender que este no es un fenómeno particular de Argentina, no es que ocurre solamente en Argentina, que uno puede observar el ausentismo electoral, que es un fenómeno electoral propio de Argentina, no, esto es a escala global, principalmente en las democracias occidentales. El dato es que en Argentina, en el último lustro, en estos últimos 5 años, se observa de que somos uno de los países donde más ha caído el consumo de noticias. Entonces, al caer el consumo de noticias, la ciudadanía no está tan informada para el momento de elegir su voto. Por lo tanto, que el sufragio termina siendo un rechazo sobre... se vota más lo anti que más por una convicción. No se está yendo a votar por convicción, sino se está yendo a votar más por lo anti. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. ¿Qué diferencia con otros momentos que hemos tenido, no? ¿Qué diferencia de comportamiento ciudadano tan distinto al que hemos tenido antes? Claro, porque bien vos lo decís, hay un comportamiento distinto y uno lo puede observar en el transcurso de la recuperación de la democracia, porque durante la década del 80 y la década del 90 la participación electoral cayó, no fue aumentando, fue disminuyendo por goteo. Pero si en el 2001 principalmente por la crisis que vivió, la crisis social y económica que vivió la Argentina, la participación cayó estrepitosamente, una caída muy importante, pero si uno observa los datos que van del 2003 al 2011, la participación sí subió en ese periodo, solamente dentro del periodo de la recuperación de la democracia. Desde el 83 a la fecha, uno toma como dato el 2003 y al 2011 la participación aumentó. A medida que se fue acercando a la fecha, la pandemia, fue oscilando, ni fue cayendo ni fue subiendo, se mantuvo oscilante, pero no hubo un descenso marcado. Pero sí, una vez que pasamos la pandemia, hubo nuevamente una caída que estuvo un poquito más marcada que las anteriores. Por lo que se está observando es que iremos a un escenario electoral nacional donde habrá una participación aproximadamente del padrón electoral, por los datos de las elecciones que estamos observando en las provincias que ya han votado, que estaría entre el 60 y el 65% del padrón electoral. Por lo tanto, va una tendencia histórica. Claro. Hay una tendencia histórica de caída en la participación de la ciudadanía en los sufragios. ¿Por qué afecta a la vida democrática la poca participación? Y, mira, uno puede tomar, por ejemplo, 4 puntos básicos, es decir, que en qué afecta la democracia, o mejor dicho, el abstencionismo, qué efectos genera el abstencionismo en la democracia, porque hay menor legitimidad para los gobernantes que son elegidos. Ajá. Los gobernantes, los ciudadanos, hay menor legitimidad. También eso conlleva que haya una falta de representatividad de quienes terminan siendo elegidos, y ahí se terminan fortaleciendo las minorías, que son minorías activas, minorías muy candentes, se terminan beneficiando en estos escenarios.
Y también podría decirse que uno de los efectos de este ausentismo electoral es la desafección y la desconfianza a la política. Entonces uno puede marcar estos puntos, decir, ¿cómo afecta ahí? Te afecta de que no tienen la legitimidad que tienen cuando la participación es más elevada, más robusta para con los gobernantes, porque no es lo mismo de que te elijan gobernador, por ejemplo, si el padrón electoral de una provincia asisten a votar el 85% de la ciudadanía o el 90%, distinto que terminen eligiendo con un 62% del padrón electoral. Uh-huh. Ramón, una última pregunta. Esta presentación de un conjunto de gobernadores, con la idea de presentarse a elecciones de manera conjunta, de forma de poner, digamos, algún tipo de freno al mileísmo y confrontar con Milei, por más que reivindican, digamos, la tarea que ellos mismos se atribuyen de contribuir al funcionamiento del gobierno nacional. Esa reunión de gobernadores puede tener un efecto, digamos, de que entusiasme de alguna manera a ciertos sectores de la población para ir a votar. A ver, el entusiasmo se va a observar de manera local en cada una de las provincias que están conformando este nuevo frente. Por ahora, según una foto de 5 gobernadores de la Patagonia, 2 gobernadores del centro y gobernadores un gobernador del NEA, y en teoría estaría el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y es un efecto que se manifiesta porque estos mismos gobernadores estuvieron acompañando durante más de 1 año y medio, generaron una gobernabilidad, dotaron de gobernabilidad al presidente Milei, pero entre los tejimanejes que ha realizado Karina Milei con la dupla de los Menem en los armados de cada provincia, generó rispideces en este proceso electoral que estamos viviendo este año. Por lo tanto se han abierto de generar un acuerdo electoral con la Libertad Avanza. Y ahí también quedan gobernadores que todavía no han definido su suerte electoral de este año. Por ejemplo, el caso de San Juan con el gobernador Orengo y el caso de San Luis con el gobernador Poggi, que no tienen definido si van a ir o no van a ir con la Libertad Avanza y qué escenario le están planteando hoy los encuestadores y los datos que están manejando. Por ejemplo, en San Juan, los datos que está manejando actualmente los armadores políticos de Orengo es que los beneficiaría ir solos, pero hay que ver si tienen la capacidad y la autonomía y demostrar que pueden hacer una campaña solo en su provincia y enfrentarse efectivamente contra la Libertad Avanza. Y también tenemos que analizar de que empiezan a emerger candidaturas, ejemplo, en La Rioja, donde emerge un candidato a diputado nacional, posible candidato, que ya tiene la venia de Karina Milei, que es Adir Menem, otro Menem más que se suma a la comitiva de la Libertad Avanza, y estamos hablando de un joven que ni siquiera terminó el secundario. Entonces siguen emergiendo en distintas provincias actores que van a posiblemente ocupar bancas de diputados sin formación. En contraste, estos gobernadores que estás mencionando y hemos mencionado, presentan una alternativa de fortalecimiento y para robustecer a sus electorados y a sus adherentes. Y el principal desafío que también están buscando estos gobernadores es tratar de reconstruir la confianza ciudadana, que no sé qué es lo que veníamos analizando. Ramón, muchísimas gracias. Nos vemos el martes. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Muchas gracias, Mario, que estés muy bien. Chao. En la radio también tu opinión importa. Escribinos